Porque Dios nos dice, ¿sabes qué, Sandro? Déjame ser Dios. Yo soy un Dios de gracia, yo soy un Dios soberano, yo tengo poder sobre todas las cosas. Déjame que yo sea así. Vos a pesar de eso me querés seguir. Y qué importante, ¿verdad? Decir, sí, Señor, porque mi perspectiva cambia. A pensar de sí, Señor, pero yo hice esto para vos, yo hice por esto, ¿por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué yo tengo que estar pasando? No, vos me tenés que dar eso porque vos me dices que si yo te doy, vos me das. El Señor no es un Dios retribucionista, Él es soberano, déjame. Él hace como Él quiere. Él hace como Él quiere, no podemos cuestionar. Yo no voy a hacer las cosas conforme a lo que vos te parece, ni tampoco yo, nos dice el Señor a través de su palabra, dependo de vos. Ahora, a pesar de eso, ¿me quieres dejar ser tu Dios? Y cambia la perspectiva, Dios de gracia. No es el ídolo, ¿verdad? Ese ídolo que está ahí. Señor, vos me tienes que dar eso. Yo te doy esto, yo te guardo esto y yo recibo esto. No, un Dios de gracia. Estuvimos hablando con los hermanos el día miércoles en la reunión de oración de algunos temas importantes, ¿verdad? Pero me gustaría que podamos tocar un tema muy puntual. Ustedes fíjense, nosotros vivimos en una época postmodernista, ¿sí? Y en esta época postmodernista que nosotros tenemos, tiene que ver todo con el placer, ¿verdad? Usted tiene que disfrutar las cosas que hace. Si usted tiene que ir a un lugar, tiene que disfrutarla, tiene que pasarla bien, tiene que pasarla bomba, ¿verdad? Tiene que comportarse, si va capaz, va a tomarse unos días de descanso, tiene que disfrutar, ¿sí? Si usted capaz hace una actividad, tiene que disfrutar, tiene que descansar. Si usted va a ir a la casa de la suegra, tiene que disfrutar, ¿verdad? Tiene que pasarla bien. Entonces, fíjese, todas esas cosas, nosotros vivimos en una sociedad así, que usted tiene que disfrutar todas las cosas que usted hace. Una sociedad hedonista, ¿verdad? En donde el placer y las cosas que yo hago me tienen que hacer sentir bien. Porque si usted no se siente bien, es como que las cosas no están bien. Pero fíjense, dentro de esa sociedad que nosotros vivimos, esa sociedad retribucionista, hedonista, que tiene que ver con la felicidad y con la cosa del disfrute, aparece algo. Que ahí, cuando estábamos antes de empezar la reunión, le escuché a nuestra hermana Beatriz, y hablamos algo de miércoles, también en la reunión de oración, aparece algo que capaz no tendría en cuenta en nuestras vidas, y que muchas veces uno puede pasar, y tendría que ver con el sufrimiento. Yo le voy a pedir a Mati, que podemos pasar la primera diapositiva. Y hoy vamos a ver, vamos a compartir esto, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y qué interesante, ¿verdad? Si nosotros vemos a lo largo de la palabra del Señor, y también de nuestras iglesias, muy poco se habla del sufrimiento. Ahora, si los que estamos aquí, yo tendría que preguntarle a usted si ha sufrido alguna vez. Yo creo que uno diría, no una, sino 3, 4, 5 veces. ¿Usted ha sufrido alguna vez en su vida? ¿Sí? ¿Todos los que estamos aquí hemos sufrido alguna vez? Fíjese, de todo tipo, ¿verdad? Si usted se quemó, alguna vez sufrió también, porque se quemó su cuerpo, ¿sí? Si hizo algo que estaba esperando y no lo logró, también sufrió. Si capaz usted estaba buscando un trabajo y creía que era el mejor trabajo, y cuando llega, su jefe dice, ¿sabes qué? Vos haces todas las cosas mal, ya no continúa, y sufrimos, ¿verdad? Entonces, el sufrimiento está en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a poder hoy, Dios nos va a hablar un poquito de por qué Dios permite el sufrimiento en nuestra sociedad. Y también vamos a ver algunas verdades bíblicas con respecto al sufrimiento. Porque, fíjense, hoy por hoy tenemos diversas teologías, ¿verdad? Que nos dicen, no hay que sufrir. Es más, hay una iglesia para de sufrir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver que como que el sufrimiento sería algo malo. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios nos dice, ¿verdad? Tenemos una teología de la prosperidad, una teología del poder, que usted tiene que hacer todas las cosas buenas, que usted tiene que alcanzar, o más aún, si nosotros creemos que estamos en el camino de Dios, creemos que todo no va a salir perfecto, todo no va a salir muy bien, y si algo no sale bien, es porque capaz algo estoy haciendo mal.
Entonces es muy interesante, es muy complejo, es muy profundo, pero me gustaría poder descifrar un poquito esto. Entonces, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? El sufrimiento es parte de la naturaleza de esta sociedad, porque es un mundo caído. Nosotros vivimos en un mundo que está caído, ¿verdad? Ahora, ¿qué elementos tenemos para poder ver el sufrimiento? Vamos a pasar, Mati. Y miren, en el sufrimiento nosotros tenemos varias cosas. Tenemos desastres naturales que aparecen, ¿sí? Que tienen que ver por diversas circunstancias. Usted puede ver el calentamiento global, puede ver las situaciones, pero hay desastres naturales. Hay enfermedades. Una enfermedad que produce un sufrimiento en usted. Usted, por ejemplo, yo lo compartí el miércoles, a mí me han hecho una cirugía aquí del diente, por eso me duele un poco. Pues si lo saludaba a los hermanos, lo hacía del otro lado porque me genera un dolor, ¿verdad? Ahora yo le pregunto, ¿el dolor es lo mismo que sufrimiento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es lo mismo dolor que sufrimiento? ¿Qué es el dolor? Un tipo de sufrimiento. Ajá. Fíjense, si usted se golpea, estamos aquí y de repente estamos así, pongamos que haya venido, qué sé yo, la veo a Sabri, que haya venido con unos J, estamos en verano, y de repente pasa el Lautaro, pasa, no se da cuenta, y la pisa. Y justo la pisa y con unos zapatos, con unas botas, el dedo de la Sabrina va a estar pum, pum, ¿verdad? Le va a doler. Y le va a doler mucho, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Eso va a ser algo momentáneo, ¿sí? Después capaz que va a pasar, se pone un poco de hielito y capaz que ya va a continuar. Ahora, el sufrimiento es más que el dolor. Es cuando hay una afectación emocional, ¿sí? Cuando ya está afectado mis emociones. No es solamente la parte física, sino tiene que ver con algo emocional. Ya vamos a ver un poquito más eso. Tenemos el terrorismo también, que en la cual nosotros lo hemos podido ver, y eso genera sufrimiento. La violencia que nosotros vemos en las calles, ¿verdad? Todas esas situaciones. Los accidentes que muchas veces aparecen. Todo eso. Y la falta de humanidad. Esas cosas producen directamente sufrimiento. Y lo vemos ese sufrimiento en nuestra sociedad. Lo vemos ese sufrimiento acá en Córdoba, en Argentina, en los diversos países. Todas estas cosas lo podemos ver. Vamos con Mati, con la siguiente. Entonces, cuando hablamos de sufrimiento, estamos hablando de algunos desastres naturales, ¿sí? Terremotos. Hemos visto temblores, hemos visto terremotos, vemos inundaciones, ¿verdad? Situaciones en las cuales pasa mucho dolor. Estuve compartiendo ahí una capacitación con unos hermanos de Brasil también, y me decían, estén orando por Puerto do Sul. Ustedes saben todas las inundaciones que ha pasado. Entonces, todo eso ha generado personas que han perdido todo, personas que prácticamente usted ve, el agua ha inundado sus casas, ha destruido, hay gente que ha muerto. Todo eso produce sufrimiento. ¿Qué otras cosas tenemos? Otro tipo de desastres naturales tenemos de tipo secos también, tormentas, tsunamis, ¿sí? Las plagas, ¿sí? Estuvimos hace un poco y estamos en la situación del dengue, ¿verdad? Nadie se hubiera imaginado la cantidad de personas que han muerto con el dengue. Y ahora se genera una vacuna para tratar de ayudar, pero son situaciones que vemos y aparece en nuestra sociedad, desastres naturales, parte del sufrimiento. ¿Seguimos, Mati? Ahora, ¿qué más? Tenemos enfermedades, hermanos, ¿sí? Hay muchas enfermedades que producen sufrimiento, ¿sí? Un paciente prematuro que nace con una retinopatía del prematuro, después no puede ver. Hay enfermedades crónicas, capaz que usted estaba sano, no le pasaba nada, y pasa una situación y aparece una enfermedad, y de repente se empieza a enfermar más, y usted toma medicamento, y le dice, bueno, esto usted va a tener que tomar medicamentos toda su vida, una enfermedad crónica. ¿Eso genera en usted sufrimiento? Claro que sí. Y usted no puede decir, no, a mí no me va a pasar. Usted no sabe si le va a pasar o no le va a pasar. Usted puede cuidarse, usted puede guardarse, usted puede protegerse, puede hacer las cosas bien, pero algo en su vida, algo puede parecer que usted se puede enfermar. Y puede generar una enfermedad crónica, ¿sí? Enfermedades incurables, más aún, el cáncer, enfermedades autoinmunes, en la cual no hay posibilidad ya médica de una curación. Imagínense, esa persona que tenía su familia, ese padre o esa madre que estaba sano y un momento le detectan, no, usted tiene una enfermedad incurable. ¿Cómo es la vida de esta persona? Y esta persona, esa vida es cambiada. Ahora, si esta persona es cristiana, también es transformada. Porque yo no creo que una persona natural, aún conociendo a Dios, diga, salga o surja naturalmente, diga, gracias a Dios por este cáncer, ¿verdad?
va a generar mucho dolor en el corazón y va a generar sufrimiento. El terrorismo, que nosotros podemos ver algunas imágenes, ¿verdad? Aquí, cómo ha generado tanta destrucción, tantas situaciones, parte del sufrimiento de nuestra sociedad. ¿Seguimos, Mati? Entonces miren qué interesante todas las cosas que vemos, accidentes, ¿sí? En las carreteras, en los caminos, accidentes de trabajo que le pueden pasar, ¿ah? Falta de humanidad entre los hombres, ¿sí? Las relaciones rotas en la familia. Generalmente cuando, esto es muy común, hermano, cuando tiene que ver un dinero de por medio. Mire, yo me acuerdo que mi abuela tenía muchos hermanos, ellos estaban en el parte del norte y ellos tenían una herencia, porque eran más de 10 hermanos, y esa herencia tenían que hacer, pero ya no estaban los padres, quedaron los hijos, entonces eso generó una situación de que unas personas habían vendido unas tierras y no, y cuando hay dinero de por medio, no sé, o situaciones, se rompen las relaciones. A mí me corresponde esto, vos no, pero vos eras mi hermano, vos sos mi hermano, y se desconocen. Relaciones rotas, ¿sí? Violencia, guerra, refugiados, que podemos ver, todo lo que estamos pasando en este tiempo, ¿sí? Lo que estamos viendo en la parte de Rusia, Ucrania, Israel. Fíjense, toda esta falta de humanidad genera sufrimiento. Vamos. Seguimos. Falta de humanidad entre los hombres. Hermanos, cuando una persona sufre, principalmente pasa dos cosas. Uno, que a veces las personas quieren negar que están sufriendo. Hay una negación. Dicen, no, yo estoy bien. No, no está bien, está mal, pero dice, yo estoy bien. O la otra forma es escapar, huir. Y muchas veces me refugio en algo. ¿En qué? Me refugio en el alcohol, me refugio en las drogas, me refugio en el juego de azar, ¿sí? Me refugio con el placer, ¿se acuerda? El hedonismo, la pornografía, la sexualidad. Creo que todo eso me va a cubrir y me va a llenar el vacío, o me va a hacer sentir bien, porque como estoy sufriendo y estoy mal, yo quiero algo que me levante, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Disfruto de ese placer humano, porque creo que eso es algo bueno y me va a ayudar. Podemos ver una explotación, una esclavitud, el aborto, estas ideologías que surgen hoy en este tiempo, que creemos que están bien, que nos plantean como que están bien, pero luego esa persona que sufre un aborto, o que ha producido un aborto, o que ha sido madre, y después genera muchas situaciones en su corazón. Porque luego puede generar cosas en su vida, en la cual dice, ¿por qué hice eso, verdad? Y acá aparece la figura de la persona buena y de la persona malvada, que eso ya lo vamos a ver después. Porque muchas veces nosotros creemos que si una persona es buena, las cosas le van a ir bien. Y si una persona es mala, las cosas le van a ir mal. Pero ¿qué pasa si nosotros vemos a lo largo de las cosas que las personas malas le van mal, le van bien, y hay personas buenas que le van mal? Entonces uno diría, ¿qué pasó ahí? ¿Verdad? ¿Es así? Es verdad, sí es una verdad, pero es algo retribucionista, ¿verdad? Porque no es tan así. ¿Ah? Usted puede ser una buena persona, puede ser una persona que no le hace mal a nadie, pero capaz las cosas no le van bien. Y no significa que usted está mal. Y no significa que usted está en pecado. Y no significa que usted ha hecho las cosas mal. Es muy interesante eso, ¿sí? O al revés, usted es una persona malvada, es una persona insensible, que no le importa nada. Es más, la persona que es malvada y que es insensible, no sufre mucho. ¿Sabe por qué? Porque es como que hace una coraza en la cual prácticamente no le importa nada. Entonces no hay sufrimiento en él. No se pone mal, ¿verdad? Pero obviamente eso va a generar consecuencias en la persona. Consecuencias en su corazón. ¿Sí? Y muchas veces nosotros podemos tomar a lo largo de la palabra de Dios, el libro de Deuteronomio, por ejemplo, que no habla de eso. Y ahí nos habla en algunos capítulos y nos dicen que si la persona es obediente a Dios, Dios la va a bendecir. Pero si la persona es desobediente, Dios va a ver la maldición y la condenación. ¿Es verdad? Es verdad. ¿Es totalmente así? No es totalmente así. Porque si vamos al Nuevo Testamento es algo más profundo. Entonces es muy interesante eso. Y vamos a desarrollar un poquito, poder ampliar un poco eso también. Porque saben, tenemos un Dios de gracia. Y es un Dios que es soberano. Y que Él hace como Él quiere. Ahora, nosotros muchas veces creemos que Dios se maneja conforme a las cosas que nosotros regimos. Y escuché una cosa con la hermana y me tomo la atribución, ¿sí? Para poder entrar un poquito a esto.
Hay una persona que capaz sirve a Dios, trabaja en una iglesia durante muchos años, sirve a Dios, lo hace con amor, hace cosas para Dios, y de repente pasa algo, una enfermedad, una situación. Y la persona se enoja y dice, Señor, ¿por qué a mí? Si yo te serví, si yo te di mi vida, ¿por qué a mí? ¿Por qué me haces esto a mí? Muchas veces hemos escuchado, ¿verdad? ¿Es así? Y ahí hay un problema. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios soberano. Él hace como Él quiere. Y Él no nos pregunta si vos estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Él solamente lo hace. Ahora, en esa gracia, Dios nos dice, déjame darme la libertad de que yo haga las cosas para que mi gracia actúe en tu vida y por lo tanto mi amor y esa bondad pueda hacer algo en ti. Entonces, muchas veces nosotros nos enojamos, ¿verdad? ¿Pero por qué creemos que hay una retribución? Como yo hice todo para Dios, Dios me tiene que dar algo, ¿no? Dios no es deudor de nadie. Dios no nos tiene que dar de nada. Pero Dios nos dice, déjame que yo sea el Dios de gracia, el Dios que te da, el Dios que da libertad, y a pesar de eso, ¿me querés seguir? Qué interesante, ¿verdad? Porque Dios nos da esa libertad. Y eso es lo que vamos a desarrollar un poquito. No es una deuda, no es que yo te doy, Señor, entonces bueno, me tienes que dar algo a mí. Yo te serví, yo te di mi tiempo, yo te di mi diezmo, yo te di mis cosas, ahora vos me tenés que dar. Yo sembré, tengo que cosechar. No es tan así. Dios es soberano. Y si quieres hacerlo, lo haces por amor. No porque yo tenga que darte algo. Dios no se rige por las cosas que nosotros hacemos. Dios no se rige así. Pero muchas veces las personas lo ponemos a Dios como un ídolo. Entonces, Señor, vos me tenés que dar porque yo hice esto. Vos me tenés que responder porque yo hice esto. Ahora, si nosotros vamos viendo todo esto, a lo largo de la sociedad hay diversas filosofías y diversas religiones que quieren explicar el sufrimiento. Y eso vamos a hablar un poquito para que es importante que conozcamos eso también, ¿sí? Que conozcamos qué es lo que dicen las otras personas con respecto al sufrimiento. Y hay 4 religiones muy importantes y esa la vamos a poder desarrollar fuera del cristianismo. ¿Vamos, Mati? Entonces, y antes de eso, como yo le dije, el sufrimiento tiene 2 aspectos. Un aspecto físico, como yo les dije. Usted tiene dolor, usted tiene debilidad, usted ha perdido algo. Hay un sufrimiento físico, ¿verdad? Y justamente ayer estaba preparando la comida para las chicas, Mariela se había ido en capacitación a Villa El Dique, y claro, estaba haciendo un fideo todo y no me di cuenta, después de la olla y con la mano, agarré la olla que estaba hirviendo, ¿verdad? Y después grité, ¿verdad? Bueno, el sufrimiento me genera un dolor. Eso me hace un sufrimiento, ¿verdad? Pero hay un aspecto emocional. Ese aspecto emocional tiene que ver con eso, con la pérdida de seres queridos, con las posesiones. Miren, usted capaz tiene un empleo y dice, bueno, estoy bien con mi empleo, espectacular. Pero de repente usted ya no tiene ese empleo. Y capaz usted dice, bueno, yo sé, Dios me dará. ¿Y eso le afecta? Claro que le afecta. Porque usted, al no tener ese empleo, dice, ahora cómo pago la luz, ahora cómo pago el agua, ahora cómo como, ahora cómo pago mis obligaciones. Capaz usted guardó algo y tiene guardado, pero pasa el otro mes y no tiene el empleo y se empieza a angustiar. Es sufrimiento. Y también tiene que ver con los trastornos de la personalidad, ¿verdad? Cosas que producen en nuestra vida, ansiedad, depresión, no me siento bien. Entonces, el sufrimiento tiene ese aspecto, un aspecto físico y un aspecto emocional. Pero ahora sí, Mati, vamos a poder entender un poquito qué es lo que nos dicen algunas religiones importantes, obviamente, en nuestra sociedad con respecto al sufrimiento. Y vamos a tomar el Islam, vamos a tomar el hinduismo, el budismo y el ateísmo. ¿Qué nos hablan ellos del sufrimiento? Vamos con el Islam. El Islam, por ejemplo, ellos dicen que el sufrimiento es parte del destino. O sea, Alá quiso que el destino se dé así. Alá quiso que usted sufra. Y eso es parte de su destino. Usted no puede hacer nada porque Alá lo quiso así. Por lo tanto, él dice, ¿quién puede resistirse a su propósito? Es solo el destino. Miren qué interesante. Vamos con la segunda. Obviamente le doy en un aspecto muy corto, no voy a desarrollar porque no terminaríamos nunca, pero es algunas cositas que veamos. El hinduismo.
Y el hinduismo habla de una relación causal. Ellos hablan, el nacimiento, una persona nace, una persona muere y una persona se reencarna. ¿Qué significa? Que después que la persona que muere se reencarna en aquellas cosas que fue. Si fue una buena persona, se va a reencarnar en algo bueno. Si fue una mala persona, se va a reencarnar en algo malo. Eso es lo que dice el hinduismo. Entonces habla que el sufrimiento es consecuencia del mal karma acumulado en la vida anterior. Es decir, que si usted fue una mala persona, usted se va a reencarnar en algo malo, porque es consecuencia de eso. Eso es lo que nos habla el hinduismo. Ahora, ¿qué nos habla el budismo con respecto al sufrimiento? Y el budismo nos habla con respecto la otra matiz, nos habla con respecto al deseo. ¿Sí? El budismo dice, el sufrimiento es el resultado del deseo. Entonces, si usted no quiere sufrir, no tiene que desear nada. Porque si usted desea, si ese deseo no se cumple, usted va a sufrir. Entonces, no desea nada para que no tenga sufrimiento. Miren, qué curioso, ¿no? Entonces, prácticamente habla de eso. Dice, todo está en nuestra mente. Ellos hablan que el sufrimiento es parte del deseo. Entonces, cuando usted dice, mire qué bueno, ¿verdad? Está el budismo, usted se sienta, hace yoga, ¿verdad? Todo eso, tenga cuidado. Porque entonces usted, para no tener sufrimiento, no tiene que desear nada. Porque todo está en la mente. Cosa curiosa. ¿Y qué nos habla el ateísmo? Y el ateísmo nos dice, bueno, Dios no existe. Existe el mal, todo es producto del azar, todo es producto de la materia, no existe Dios. No, no, no. Y acá habla directamente que estamos en un universo impío, ¿verdad? Se maneja por la fuerza física, el ADN no sabe y no le importa esto, es solamente un montón de moléculas. Y acá surge unos representantes como Richard Dawkins, un biólogo muy importante que habla de toda esta corriente atea, ¿verdad? Dios no existe. Todo es un invento del hombre. Ahora, ¿qué es lo que dicen, sigamos Mati, qué es lo que dicen los ateístas con respecto al cristianismo? Dicen ellos, bueno, seguimos, si hay un Dios, entonces vemos algunas soluciones a través de la fe. Vamos a repasar un poquito. Entonces, el Islam dice que el sufrimiento es parte del destino. ¿Sí? Los hinduistas dicen que no, el sufrimiento es como una retribución. Los budistas dicen, el sufrimiento es parte como un estado de ánimo. ¿Sí? Si usted no desee nada, entonces no va a sufrir nada. Y los ateístas dicen, el sufrimiento es una oportunidad. Usted todo eso lo va a hacer si a usted le parece o no le parece. Entonces, ahí los ateístas empiezan a cuestionar a los cristianos, ¿verdad? Y ellos dicen, ¿por qué Dios no existe? Y ponen a una argumentación que les quiero explicar ahora. Vamos, Mati. Entonces, ellos dicen, si Dios es omnipotente, o sea, Dios lo sabe todo, Dios tiene poder en todo, Dios es omnisciente, Dios está presente en todos lados, Dios es benevolente, es amoroso, es misericordioso, y entonces, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué sufrimiento? ¿Por qué? Y ellos explican algunas cosas, y algunos representantes de ellos explican unas cosas muy curiosas. Yo les voy a compartir algunos solamente. ¿Vamos? Este hombre, no sé si alguna vez lo escucharon, Stephen Fry, es un actor británico, ateo, obviamente, y él dice, ¿cómo se atraviesa a creer un mundo en el que hay tanta miseria que no es culpa nuestra? Dice. Porque si hubiera Dios, no tendría que haber tanta miseria. Y dice, este es un mundo malvado, porque debería respetar a un Dios caprichoso. ¿Por qué? Él dice, ¿por qué yo tengo que respetar a un Dios caprichoso, un Dios mezquino? Dice un Dios estúpido que crea un mundo tan lleno de injusticia y dolor. Porque si Dios es bueno y todo esto, ¿dónde está la bondad de Dios? Porque hay mucho dolor. La siguiente. Aparece otro personaje, Richard Dawkins, el biologista, ¿verdad? Dice, Dios no existe. Y él es más profundo todavía, más proactivo. Dice, el Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más desagradable de toda la ficción. Dice, es un Dios celoso, orgulloso, es un Dios maniático, mezquino, injusto, despiadado, étnico, vengativo, sanguinario, misógeno, homofóbico, racista, y por un montón de cosas. Y caprichosamente malvado. ¿Verdad? Porque él pone una serie de condiciones al ser humano. Él pone una serie de características. Él pone una serie de cosas que hay que ser el hombre. Y todo eso está mal. ¿Verdad?
porque a mí no me da la libertad de hacer lo que yo quiero hacer. Entonces eso plantea él. Y luego hay otro científico, más profundo todavía, que capaz usted alguna vez lo ha escuchado, George Bernard Shaw, de la célula de Schwann, son unas células neuronales, y él dice, ¿cómo se producen los ateos? ¿Por qué hay ateos en el mundo? Y él dice, probablemente en 9 de cada 10 casos. Dice, lo que sucede es algo como esto. Una esposa, un hijo o una novia amada son devorados. ¿Por qué? Hasta la muerte por un cáncer. Brutalizados por la epilepsia. Enmudecidos e indefensos por la apoplejía o estrangulados por una difteria, que es una enfermedad. Dice, el espectador después de orar a su Dios en vano, para que se abstenga de una crueldad tan horrible y desenfrenada, repudia indignada la fe en el monstruo divino y se vuelve no solo indiferente y escéptico, sino feroz y activamente hostil a la religión. Claro, una persona que le pasó enfermedad, situación, encima le pide a Dios para que Dios haga algo y Dios no hace nada. Y bueno, esa persona ya no quiere creer nada en Dios, no quiere saber nada de Dios. Eso es lo que dice George Bernard Shaw. Entonces, de esa forma, tratan de poder plantear el ateísmo como consecuencia del sufrimiento. ¿Y por qué se sufre? Y que todo lo que uno habla de Dios no tiene sentido. Entonces, ahí es donde surge directamente el cristianismo, ¿verdad? En la cual nosotros, como cristianos, sabemos que el sufrimiento es real, es real. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestra vida, porque estamos en una naturaleza caída, ¿verdad? También el sufrimiento fue importante porque a través del sufrimiento nosotros pudimos tener la oportunidad de poder relacionarnos con Dios. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo, que Él padeció, fue crucificado. Yo le planteo, ¿el Señor Jesús cuando fue crucificado, Él no sufrió? ¿Usted qué piensa? ¿Jesús sufrió o no sufrió? Totalmente. Jesús sufrió. Es más, en un momento, cuando estaba orando, le dice, Señor, si es posible, páseme esta copa, porque Él nunca había podido experimentar. O sea, Él es Dios todopoderoso. Él es un Dios que lo ve y lo conoce todo, pero Él nunca había experimentado eso. ¿Y Dios qué le dijo? Dios Padre, sabemos cómo terminó. No era posible. Tenía que ser así y no había otra opción. Y muchas veces eso surge en nuestra vida. Por eso cuando muchas veces nos pasa algo y nosotros decimos, bueno, Señor, si vos querés, ¿verdad? O si es tu voluntad. Y que bueno, decir, Señor, si es posible. Dios dirá en su soberanía si lo hace o no lo hace. En su libertad. Pero por su amor y con su gracia. ¿Vamos, Mati? Entonces, acá surge el concepto del cristianismo. Un Dios sufriente es el centro del cristianismo, ¿verdad? Porque sabemos directamente que parte de ese sufrimiento después nos va a dar una respuesta. Ese sufrimiento de la crucifixión luego dio el domingo de resurrección y de gloria. O sea, después de que hubo un sufrimiento, vimos una gran bendición. Ahora, los cristianos siempre hemos creído, a pesar del sufrimiento, el hecho de creer por ello, ¿verdad? Un poquito de lo que expliqué. Y el problema del sufrimiento, sí, generó varias respuestas. Y eso es lo que vamos a ver un poquito. Entonces, ¿seguimos, Mati? Y si nosotros vemos la palabra de Dios, vamos a ver qué es lo que nos dice Dios a través de la Escritura. Y tenemos algunas características del sufrimiento. Si podemos ir a Lucas 21, el versículo 7, ahí no está, pero vamos a leer Lucas 21, 7. Yo le quiero leer algunos textos. Mire, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Verdad? Cuando era el tiempo del fin, dice. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y el Señor Jesús le dice, Él entonces dijo, mirad, que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. Va a haber falsos cristos. ¿Qué más dice? Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan y primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿Qué más? Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos, lo que vimos, y diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo.
Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Entonces, si vamos a la diapo, todas esas cosas que nosotros hemos visto es parte del sufrimiento y lo vamos a vivir, ¿sí? Entonces, acá vemos algunas características: dioses falsos, guerras y revoluciones, terremotos, pestilencia, va a haber persecución, todas estas cosas. El Evangelio va a ser predicado, es predicado, quiere ser predicado a todas las naciones. Vamos con la otra, Mati. Entonces, es muy interesante poder ver. Entonces, yo les quiero hoy poder desarrollar algunas explicaciones de por qué se produce el sufrimiento. Eso se llama teodiceas, o explicaciones del sufrimiento y de la maldad. Y eso tiene que ver con 4 explicaciones. Uno, que tiene que ver con la caída. Lo segundo, que tiene que ver con el libre albedrío. Lo tercero, que tiene que ver con la fe. Y lo cuarto, que tiene que ver con el futuro. Y me pareció interesante, ¿verdad? Porque cuando uno quiere explicar a veces por qué se produce el sufrimiento, no es fácil. Y es importante ver este aspecto teológico en el cual nos enseña el Señor qué explicaciones podríamos poder darle con respecto al sufrimiento. Entonces vamos a ir con la primera. ¿Por qué existe el sufrimiento? Vamos, Mati, en la primera. ¿Por qué existe? Porque es resultado de la caída. Hubo en el cielo una rebelión, en la cual directamente esa rebelión permitió que un ángel llamado Luzbel, ángel de luz, se rebele contra Dios y quiera ser Dios. Y eso hizo una rebelión, y por lo tanto eso generó que apareciera y fuera desterrado este ángel, que luego fue llamado Satanás, o conocido como el diablo, ¿verdad? Y con él fue arrastrado otros ángeles, porque al principio era un ángel de luz llamado Luzbel. Pero como hubo una caída, generó eso. ¿Qué más pasó? Ahí están los textos, no lo vamos a leer, sino nos vamos a ir un poco largo. Tiene que ver con la caída del hombre, ¿sí? El hombre cayó, ¿verdad? Dios le dijo, bueno, aquí estaba el varón, la varona, hagan todo, pero no coman de este árbol. Entonces viene Satanás y engañó. Y como consecuencia del pecado vino esa caída. Y a partir de eso, ¿qué generó? Vamos, la caída de la creación. Génesis 3 del versículo 14, ¿verdad? Como el hombre pecó, el hombre se apartó de Dios, desobedeció a Dios, y vamos a ir a la teoría retribucionista, ¿verdad? Como consecuencia de la desobediencia, el hombre paga una consecuencia, ¿verdad? Sí, es verdad. Pero no es solamente todo, ese es el principio, pero hay algo más profundo que eso. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, le dijo la serpiente. ¿Pero qué le dijo después al ser humano? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué más dice? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor, ¿se acuerdan? Sufrimiento, parte, darás a luz los hijos. ¿Y qué más le dice el Señor? Y tu deseo será para tu marido y se enseñoreará de ti. ¿Una más? Y el hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, ¿qué te va a pasar? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Miren ustedes, consecuencias del sufrimiento. Por la rebelión, por la caída, por el pecado. Todo eso genera un sufrimiento. Vamos a la diapo anterior. Entonces, el sufrimiento es consecuencia de relaciones rotas. Las consecuencias de esas relaciones que se rompieron generaron ese sufrimiento. Vamos con la otra materia. Y es una cosa muy curiosa porque hay una batalla espiritual. Hay una batalla entre el bien y el mal, y que eso existe. Y acá toma el ejemplo de Job, que ya lo vamos a poder ver. Job capítulo 1 dice que no había persona en la tierra de Uz, tan perfecto, amable, temeroso, sí, así dice el capítulo 1, como mi siervo Job. Ahí estaba el Señor con todos, ¿verdad? Y de repente dice, ¿todos están de acuerdo? Sí, pero siempre aparece uno que dice, no, yo no estoy de acuerdo. Ese Job está muy bien,
porque vos le haces todo bien. Pero si vos haces algo, no creo que sea tan perfecto. Y aparece ¿quién? El acusador. Siempre hay un acusador. Está todo bien, pero aparece uno que dice, no, no es tan así. Entonces, le dice, ¿y qué quieres que haga? Entonces ahí, directamente le dice, bueno, vos permitime hacerle algo. Entonces Dios le dice, bueno, yo te voy a permitir que toques, pero no toques su vida. Y así pasa Job capítulo 1. Él tenía muchas cosas, tenía riqueza, pierde hijos, pierde su esposa, pierde todo. Y lo mismo, a pesar de eso, Job, ¿qué hace? Job se refugia en Dios. Job se refugió en Dios. Entonces no le salió la jugada a Satanás, ¿verdad? Mire, el diablo tiene poder hasta lo que Dios le permite hacer. Dios le permite hacer lo que él puede hacer, más aún de eso no puede hacer. Ya vamos a poder desarrollar un poquito eso. Entonces hay una batalla espiritual que nosotros podemos ver. Resultado de eso genera sufrimiento. Pero la otra, Mati. Pero la otra que también genera sufrimiento en nuestras vidas es porque tenemos un libre albedrío. Nosotros, hermanos, no somos máquinas, ¿verdad? Ahora hablamos, creo que con Daniel hablaba otra vez, la inteligencia artificial, ¿verdad? Y todo es una movida que vamos a estar viendo y todo eso, ¿verdad? Y ahí van a haber muchas implicancias éticas, que tan bueno. Pero hasta ahora esa inteligencia artificial, que es un programa, decimos antes, en la cual vos programás, porque hay un hombre que lo programa, no es que se programa solo, ¿ah? No tiene libre albedrío. Nosotros sí. Nosotros tenemos la elección de elegir hacer el bien o hacer el mal. Usted elige. ¿Qué hace? ¿El bien o hace el mal? Usted elige. Y Dios nos hizo así, para que elijamos. No nos puso una pistola y dice, bueno, vas a hacer lo que yo te diga, porque podría hacerlo, porque Él es soberano, pero no. Él dio esa elección a nosotros, ¿verdad? Y eso tiene que ver como consecuencias del pecado. Hay pecados que se llaman por comisión, que son aquellos pecados que nosotros hacemos, que están, son aquellas cosas que están en contra de Dios, ¿verdad? Yo mato, yo asesino, yo hago cosas que no está bien, pecado por comisión. Y hay pecado por omisión cuando yo no hago las cosas que tendría que hacer. Dios me dice que yo tengo que predicar su palabra, yo no predico. Pecado por omisión. El Señor me dice que yo debo de orar de día y de noche, ¿verdad? Y leer su libro de la ley, yo no lo hago, pecado por omisión. Y muchas veces como ese pecado por omisión va a generar consecuencias. Puede generar enfermedades, puede generar algunos desastres. Pero el libre albedrío también nos muestra eso. Nosotros elegimos el bien o elegimos el mal. Miren, Dios es un caballero y nos da esa libertad. Porque Él es un Dios de gracia. Y como Dios de gracia, es un Dios libre, que Él da esa libertad a lo largo, pero Él quiere ser ese Dios de gracia para tu vida. Ahora, quiere ser ese Dios de gracia que está ahí dispuesto a su amor y a su bondad para que haga algo contigo. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo contigo, quiere redimirte. Quiere transformarte, quiere que haya redención en tu vida, ¿verdad? Que vos seas cambiado. Miren, qué bueno es nuestro Dios, que no solamente eso, porque capaz dice, ¿a usted tiene algún defecto? A ver, levante la mano acá el que no tiene ningún defecto. Levante la mano el que no tiene ningún defecto. No, todos tenemos, ¿verdad? Entonces si uno dice, bueno, ¿cómo quisiera ser? Uno diría, bueno, Señor, ayúdame capaz, a mí me gustaría ser mejor, me gustaría estar, qué sé yo, no ser tan caprichoso, ser generoso, no ser tan generoso, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, yo no quiero hacer eso, sino quiero que vos seas a la plenitud de Cristo. ¿Qué te dice el Señor? Yo no quiero que vos seas un poco mejor, que vos Mati seas mejor, vos Daniel seas mejor, vos Marcos, no, yo quiero que vos seas a la plenitud de Cristo. Miren qué tremendo lo que dice el Señor. Vamos con la otra, ya me estoy yendo. Es que es muy apasionante esto. Entonces, vemos eso. Ahora, nosotros podemos ver este sufrimiento a través de los ojos de la fe. ¿Sí? Porque el sufrimiento nosotros lo hemos podido ver en la cruz. Y eso es algo que nosotros hemos podido ver. Mire, hermano, usted, primero, tiene que tomar su cruz, ¿verdad? El que tome su cruz, dice, Señor, toma tu cruz y sígueme. O sea, usted tiene que ir al Gólgota para luego disfrutar
del Domingo de Gloria. Usted tiene que tomar esa cruz para seguir a Cristo. Y usted tiene que continuar adelante. Fíjese, el sufrimiento puede despertar. César Lewis, un escritor cristiano, él habla como que el sufrimiento es el megáfono o el autoparlante de Dios. Si usted sufre es como que Dios está hablando, ¿verdad? Está hablando en nuestras vidas. Y el sufrimiento puede producir resistencia y carácter. Ahí está, este texto lo podemos tomar, Romanos capítulo 5, del versículo 3 al 5. El sufrimiento produce eso en nuestras vidas. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, decía ¿verdad, apóstol? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, ya lo leímos, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Se acuerda que lo leímos? Hacia el 5, Mateo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Señor nos va desarrollando nosotros eso. Y en Romanos 8:28, ya que estamos ahí, Romanos 8:28, tiene que ver también con respecto a la disciplina y al carácter. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Entonces eso es parte de lo que Dios tiene para tu vida también. Porque Dios tiene un plan, tiene un propósito en nosotros. Y eso es muy interesante. Vamos a la diapositiva. Eso tiene que ver como la famosa almeja, ¿verdad? Usted tiene una almeja, pero esa almeja sufre las implicancias de climáticas, hay mucha tierra, hay muchas características, y cuando pasa todos esos procesos, esa almeja va produciendo algo adentro, que cuando usted lo abre, luego aparece una perla. ¿Sí? El Señor nos habla también, a través de su palabra, de la perla de gran valor. Pero para que se haya producido esa perla, tiene que haber pasado algo al exterior, este proceso. Bueno, muchas veces ese sufrimiento es un proceso para que pueda salir usted a la plenitud de Cristo, como habla el apóstol, ¿verdad? Entonces, el sufrimiento puede producir eso, y Dios obra para todo bien el sufrimiento, lo vimos. Todo le ayuda para bien. Porque Dios nos dice, ¿sabes qué, Sandro? Déjame ser Dios. Yo soy un Dios de gracia, yo soy un Dios soberano, y yo tengo poder sobre todas las cosas. Déjame que yo sea así. Vos a pesar de eso me querés seguir. Y qué importante, ¿verdad? Decir sí, Señor, porque mi perspectiva cambia. A pensar de sí, Señor, pero yo hice esto para vos, yo hice por esto, ¿por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué yo tengo que estar pasando? No, vos me tenés que dar eso porque vos me dices que si yo te doy, vos me das. El Señor no es un Dios retribucionista, Él es soberano, déjame. Él hace como Él quiere. Él hace como Él quiere, no podemos cuestionar. Yo no voy a hacer las cosas conforme a lo que vos te parece, ni tampoco yo, nos dice el Señor a través de su palabra, dependo de vos. Ahora, a pesar de eso, ¿me quieres dejar ser tu Dios? Y cambia la perspectiva, el Dios de gracia. No es el ídolo, ¿verdad? Ese ídolo que está ahí. Señor, vos me tienes que dar eso. Yo te doy esto, yo te guardo esto y yo recibo esto. No, un Dios de gracia. Entonces, hay varios pasajes que dice, incluso podemos regocijarnos en el sufrimiento. Claro que sí, el sufrimiento muchas veces produce gozo. ¿Sí? Y es una oportunidad para que luego nosotros podamos seguir adelante. Qué interesante. Ahí, y es una disciplina necesaria también. Ahí en Santiago 1, podemos leer, Santiago 1 del versículo 2 al 4. Santiago capítulo 1, perdón, lo tengo loco, Matías. Santiago capítulo 1, del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Otra vez nos dice Santiago, sabiendo que la prueba es lo mismo que leímos en el otro pasaje, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y miren qué cosa curiosa. ¿Y qué más dice? Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Parece que se hubieran copiado, ¿verdad? En dos textos distintos, no está ahí hablando, que produce paciencia. O sea, el sufrimiento produce disciplina en ti. Miren cómo es la Biblia tan perfecta que todo se relaciona. Ya desde el Nuevo Testamento nos habla de la presencia de Cristo. Cuando el Señor dice, amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, el libro de Levítico dice que debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza. Y yo les compartí el domingo pasado, cuando el Señor Jesús es tentado por Satanás en Mateo capítulo 4, parece que el Señor Jesús estaba leyendo el libro de Deuteronomio, porque cuando Satanás está tentándolo al Señor y le dice, bueno, yo te voy a dar todo esto,
Dios, Jesús le responde, escrito está. Y eso mismo está escrito en el libro de Deuteronomio. Todo se relaciona. Es la misma Biblia. Es un pacto antiguo, un pacto nuevo, pero es parte de un pacto. Y eso es importante poder entender, ¿sí? No es que uno es más importante que el otro. Todo es importante. Todo se complementa, ¿sí? ¿Ah? Y eso es profundo, no es fácil de entender, hermano, ¿no? Pero miren, entonces, si nosotros podemos ver, es parte de eso. Y Dios obra en nuestras vidas y en nuestros corazones, pero también, vamos a la diapo, hay un futuro. Ese sufrimiento produce en nosotros también un futuro. El contexto del futuro dice que se hará justicia. Y eso está en 2 de Tesalonicenses, ¿sí? 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 7 al 10, lo podemos leer. 2 de Tesalonicenses. Y a vosotros que sois atribulados. Miren, cuando uno dice, pero estoy pasando todo esto. Y vosotros que sois atribulados, darás reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Miren qué interesante. ¿Qué más dice Mateo? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Seguimos? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Guarda, ¿no? ¿Qué más? El Señor es justo. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El Señor nos está diciendo, se va a hacer justicia. Yo soy el Dios. Y toda lengua confesará, y toda rodilla se arrodillará delante de mí, y confesará que yo soy el Dios. Ahora, eso produce también en nosotros un cielo nuevo y una tierra nueva. En Apocalipsis capítulo 21, del versículo 1 al 4. Miren qué interesante. Y qué importante que usted conozca eso, hermano. Que usted sepa. No era que sí, que el sufrimiento, bueno, sí, pobrecito, no. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tremenda promesa que Dios nos dice. Hay una nueva vida, hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva, hay una vida nueva. Miren qué interesante. Vamos atrás, Mati. Entonces es interesante poder ver, porque se va a hacer justicia. Y luego habla el libro de Filipenses, no lo vamos a leer, de nuevos cuerpos, estos cuerpos que son corruptibles van a ser incorruptibles, no lo vamos a poder leer. Y ahora la pregunta es, entonces, si hay un futuro tan hermoso, una tierra nueva, un cielo nuevo, ¿por qué, Señor, no lo haces de una vez, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar sufriendo ahora? Señor, ven de una vez, que suceda todo esto. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un propósito. Y eso está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor, ¿por qué ya no lo hace eso ya? ¿Por qué? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué? No queriendo que ahí está claro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que toda la humanidad reconozca su condición, que toda la humanidad pueda redimirse delante de Él, que toda la humanidad pueda reconciliarse con Él. Por eso el Señor retrasa y no ha venido. La verdad que es un Dios amoroso, ¿no? No hay forma de cómo poder explicar eso. Entonces, el Señor nos habla con respecto a esto. Vamos, Mati. Entonces, es importante poder ver todas estas situaciones. Entonces, si nosotros podemos ver este contexto del futuro, podemos ver esos contextos que no habla del sufrimiento. Podemos ver en este sufrimiento porque es consecuencia
de relaciones rotas, de que hay una caída. Ese sufrimiento es como resultado de ese libre albedrío. Ese sufrimiento es parte de la fe, porque no va a permitir crecer. Y ese sufrimiento también es esperando la esperanza de una tierra nueva y un cielo nuevo. Miren qué interesante. Pero bueno, todo está relacionado. Vamos, Mati, con la otra. Entonces, el contexto del futuro. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 9? A mí me pareció muy interesante. Miren qué es lo que dice. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Hermano, Dios tiene algo maravilloso para usted. Y nadie sabe. Qué interesante, ¿no? Ese Dios de amor. El Señor es un Dios maravilloso. Y tiene algo hermoso para nosotros. ¿Qué es? No sé, nadie sabe. Solamente Él. Y Él lo tiene preparado para quienes lo aman. Vamos con la otra mano. Entonces, surgen preguntas difíciles. Que es difícil poder entender. ¿Por qué un cáncer infantil? ¿Por qué una guerra, un holocausto, verdad? ¿Por qué hay matanza? ¿Por qué hay dolor? Vamos con la otra mano. No es fácil poder responder, pero hemos visto que hay respuestas al sufrimiento. Y eso vamos a ir a poder dar una respuesta. Hay respuestas incorrectas y hay respuestas correctas. ¿Por qué pasan estas cosas? Vamos primero con la respuesta incorrecta. ¿Por qué se produce todo eso? ¿Cuáles son las respuestas incorrectas? Primero, porque hay amargura, ¿verdad? Como yo les compartía eso, estoy amargo, Señor, yo di mi vida por ti, entregué mis cosas, te di mi tiempo, te di mi lugar, y mira cómo me pagas. Tengo una enfermedad, te llevaste a mi hijo, me quedé sin dinero, no tengo qué comer. ¿Por qué? Amargura en mi corazón. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Y es una respuesta equivocada al sufrimiento. Miren qué es lo que dice el libro de Hebreos. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una comida vendió su primogénito, no importa. Pero en la parte anterior tiene que ver con respecto a eso. Tengamos cuidado, ¿verdad? La amargura genera esas cosas en nuestra vida. Ahora, si nosotros vemos antes, otra de las cosas, es una respuesta incorrecta al sufrimiento, es la culpa. ¿Sí? Vamos atrás. Si nosotros vemos el libro de Génesis, ¿sí? Ahora, ¿por qué generó este sufrimiento cuando Dios empieza a encarar a Eva y a Adán? Y el Señor dice, bueno, la mujer que vos me diste. Ahí está, la mujer que vos me diste, la culpa, ¿verdad? Fíjense, el libro de Job. Job, después del capítulo 2, prácticamente todo había perdido, entonces Satanás le dice, bueno, ahí está Job, pero si me dejas que toque, pongo una sarna en su piel y a ver cómo va a hablar en contra de ti. Entonces Job tiene un encuentro con sus amigos, que eran cristianos, ¿verdad? Eran evangélicos. No sé si eran nazarenos, pero eran evangélicos. Y le dice, escúchame Job, ¿a vos te pasa eso? ¿Sabes por qué? Porque sos un pecador. ¿Qué es lo que tenés adentro? La culpa, ¿verdad? Todo esto te pasó porque hay pecado en ti. Y muchas veces uno le dice a las personas eso. O usted cree que usted está sufriendo porque está en pecado. O porque está mal. Y eso tiene que ver con la teología retribucionista, ¿verdad? Usted hizo algo malo, por lo tanto, paga su consecuencia. ¿Es verdad? Sí es verdad. ¿Es toda la verdad? No es toda la verdad. Porque es el inicio. Porque Dios es soberano. Porque Dios nos da su gracia. Y porque la gracia, Él tiene la libertad de hacer como Él quiere. Ahora, fíjense, ¿cuál es otra respuesta equivocada al sufrimiento? El quejarse, ¿verdad? Sí, a mí me pasó eso, ¿verdad? Y está en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. Después usted puede marcar algunos textos. Es muy interesante, hermano, porque tiene que ver esto con el sufrimiento y que le da para mí de mucha bendición y me ayuda mucho. Dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá, ¿verdad? No nos debemos de quejarnos, guarda cuidadosamente
los mandamientos de Jehová y vuestro Dios y su testimonio y sus estatutos que te ha mandado. O sea, nosotros debemos de guardar lo que Dios nos ha dado. Pero muchas veces nos quejamos, ¿sí? De las cosas que pasamos, que vivimos. Señor, ¿cómo vos has permitido eso? ¿Cómo vos has generado eso? Y eso capaz es un error, ¿sí? Las cosas que me han pasado, vamos atrás. Y muchas veces lo vemos también el sufrimiento como una escapatoria, ¿sí? Una pasividad, un escape, una desesperación, un resentimiento. No lo vamos a ir leyendo. Entonces hay respuestas equivocadas al sufrimiento, la amargura, la culpa, el hecho de que uno encuentre esas cosas, ¿verdad? Uno dice, me pasó eso, Señor, ¿dónde está? Es más, hasta muchas veces como cristianos nosotros a lo largo del tiempo creemos que, bueno, que Dios nos debe algo. Bueno, Señor, yo hice esto por vos y jugate conmigo también, ¿verdad? Y Dios no actúa así. Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor. Él va transformando nuestras vidas, Él va moldeando nuestro corazón para que seamos ser esa plenitud de Cristo. Muchas veces esa angustia, ese sufrimiento es parte para ese proceso y también es parte para que nosotros podamos consolar a otros también, porque Dios lo ha hecho así. Vamos con la otra. Pero hay unas respuestas correctas al sufrimiento. Muchas veces uno se pregunta el por qué, ¿verdad? Pero el por qué me trae algunas cosas atrás, cuando uno capaz se podría preguntar el para qué. ¿Para qué me sucede esto? ¿Para qué yo estoy viviendo esta situación? ¿Verdad? Entonces uno muchas veces puede entender lo que Dios quiere darnos. Hay una esperanza en el futuro. Hemos visto que el cielo dice, el Señor dice que nos va a dar una tierra nueva, una vida nueva. Hay una promesa que es la vida eterna. Hay cosas maravillosas que Dios nos da. Hay una esperanza. Y usted debe ser parte de la solución, no debe ser parte del problema. Usted debe ser parte de la solución, no parte del problema. Y eso tiene que ver con el arrepentimiento y con la fe. Vamos con la otra mano. Ahora, ¿cómo lo vemos eso? Entonces, ¿cómo entiendo el sufrimiento? ¿Por qué sufrimiento? Primeramente, porque estamos en un mundo caído, como les dije. Segundo, hay un libre albedrío. Tercero, la fe nos va a permitir poder entender. Y cuarto, porque hay un futuro, hay una nueva esperanza, en la cual ya no va a haber más sufrimiento. Ahora, ¿seguimos? Esto es interesante porque acá hay un libro que yo, si quieren, yo se lo voy a pasar en el grupo, es muy lindo, se llama Conociendo a Dios, de Hale Packer. Y él habla que hay dos tipos de personas en el mundo. Y acá vemos una persona. ¿Qué está haciendo esta persona? Que usted ve ahí, más o menos. ¿En dónde está? La playa. ¿Y ella está en dónde? En un balcón. Entonces, Packer habla dos tipos de personas. Una persona que ven la vida desde un balcón. Entonces ven todo lo que es el panorama, ven toda la playa, ven todo lo que está, ¿verdad? Y por lo tanto tienen unas inquietudes. Y después dice, hay otras personas que viven caminando o haciendo su recorrido. Ahora, la persona que está en el balcón, él mira, qué hermoso, qué lindo, pero también dice, Dios, ¿por qué vos permites ese sufrimiento? ¿Por qué permite ese dolor, verdad? Y se plantea eso. Pero la persona que está recorriendo el camino, él está pensando otras cosas. Está diciendo, tengo que tener cuidado si me subo una colina, si me subo otra colina, si me aparece un animal, si me puedo torcer. Y está con las personas que están caminando. Por lo tanto, tiene otras preguntas. Entonces, Packer, de una forma muy interesante, dice, el sufrimiento, dice, no es una pregunta que exige una respuesta. No es un problema que exige una solución. Es un misterio que exige una presencia. Miren qué interesante, hermano. Poder acompañar a las personas. Yo me acuerdo, yo cuando fui a Tucumán, yo viví con mi tía un tiempo, y mi tío ya estaba muy, muy grave. Y bueno, mi tía era cristiana, yo había estado unos años con ellos en Tucumán, y mi tío ya estaba prácticamente, había hecho un síndrome multiinfarto, estaba muy mal. Y bueno, habían decidido que él muera en la casa. Entonces fue bastante fuerte. Me acuerdo que estaba ahí, yo le hice una reanimación. Yo era estudiante de medicina todavía y falleció. Y yo estuve con mi tía y con mis primos. ¿Y sabe qué, hermano? Yo los acompañé. Estuve con ellos. ¿Tenía que decir algo? No, solamente estar. Y muchas veces, en el sufrimiento, hermanos, tenemos que estar. Tenemos que acompañar. No decir muchas cosas,
No hablar ni buscar soluciones, porque a veces no hay soluciones. Solamente acompañar. Y eso es lo que habla Poker con respecto a esto, y es muy interesante. Y si quieren después yo les puedo pasar el libro, es muy lindo lo que cuenta. Vamos con la otra mano. Entonces, acá hay un libro de Isaías, miren, el profeta Isaías, miren qué es lo que dice. Isaías 43, versículos 2 al 5, y tiene que ver con esto. Cuando cruces las aguas, dice el Señor, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemará ni te abrazarán las llamas. Yo soy Señor tu Dios. Eres precioso a mis ojos y digno de honra. Yo te amo. No temas, porque yo estoy contigo, nos dice el Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Y hay dos salmos que son muy lindos que hablan con respecto al sufrimiento. Y es fácil recordar. Salmo 37 y Salmo 73. No lo vamos a leer, después usted lea. Que habla con respecto a esto. Entonces, Dios siempre va a estar con nosotros. Y Él nos ama. Y ya voy terminando, vamos Mati con la otra. Usted debe ser parte de la solución. Y acá tenemos el Señor Jesús, un Salvador, quien estamos llamados a seguir, ¿verdad? El Señor murió por nosotros. Hasta le podría decir que el mismo Señor sufrió y aprendió de eso. Porque Él, cuando le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta situación. Y bueno, Dios Padre dijo, no, es la única forma, no hay vuelta que darle. Es así, pasó así. Porque el Señor Jesús murió y después resucitó. Entonces muchas veces en nuestra vida vamos a tener que poder ver eso y saber que Dios va a estar ahí y que Él está ahí y que Él nos ama. Tomar su cruz, seguirle a Cristo para luego ver la redención y la gloria en la resurrección. ¿Verdad? Usted puede acompañar el sufrimiento también en otras personas que lo pueda hacer. Vamos, Manti. Y yo ya le había compartido un poquito del libro de Job. Y cuando yo les planteaba del libro de Job, y con eso ya vamos a ir terminando, yo les dije que en el capítulo 1 hablaba Job con respecto a esto. Vamos al capítulo 2 de Job. Cuando se acuerdan que yo le dije, primero Satanás le dice, bueno, todo te va bien, porque bueno, estás todo normal, pero le dice, Job capítulo 2, versículo 4, Mati. Job 2, 4. Después de que pasa, y el Señor habla, el 3 puede ser primero, cuando dice, y Jehová dijo a Satanás, después de que en el capítulo 1, Satanás le dice a Dios, bueno, todo le va bien a tu siervo porque no has tocado, quítale todo sus bienes, su riqueza, ya va a ver cómo reniega de vos, que Dios es perfecto. Y ahí yo le dije, Job se aferra a Dios. Y mire qué es lo que dice el versículo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado? Se reúnen de nuevo. Y esta otra vez, ¿cómo están? ¿Todo bien? Y mi siervo Job, y ahí aparece Satanás y dice, no, para. Lo que pasa es que acá pasó algo. Y pasa este diálogo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué más dice? Y que todavía retiene su integridad. Y acá hay una palabra clave. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Miren, hermanos, acá hay una consecuencia, y es tremendo lo que el Señor habla. Porque si usted ve los libros anteriores, el libro de Deuteronomio nos dice que el sufrimiento es consecuencia de desobediencia. Y acá el Señor está diciendo, no, esta persona sufrió no porque fue desobediente, sino porque vos me incitaste. Entonces muchas veces no piense que porque usted está sufriendo es porque está en pecado o porque usted ha hecho las cosas mal. Dios es soberano, Dios Él hace como Él quiere y usted muchas veces no va a tener respuesta. Y el Señor Jesús, Dios a través de toda esta situación habla y le dice a Satanás que vos me incitaste a arruinar sin causa, no había causa, ¿no? No había causa. ¿Y qué más dice? Es muy interesante, ¿no? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y luego pasa, y están sus amigos. Pero luego Job empieza a tener un diálogo y aparece una transformación, como yo le dije. Miren, hermanos, Dios es un Dios de gracia y nos sentimos contentos cuando vemos a este Dios de gracia.
¿Sí? Y ese Dios de gracia es un Dios soberano que le da libertad a que usted pueda elegir, ¿verdad? Y Él le dice, déjame esa libertad, que yo soy Dios. Ahora, vos, a pesar de que vos me das esa libertad, ¿me querés seguir? Y la gracia tiene dos caras. Una cara buena, que tiene que ver con lo que nos dice el Señor. El Señor nos dice, yo te perdono los pecados. Si vos entregas tu vida, yo te perdono. Y Dios ha perdonado los pecados a través de Jesucristo. La cara buena. Pero hay una cara que no nos gusta y que Dios nos dice, pero yo no me rijo con las cosas que vos haces. Yo no me rijo por las cosas que vos tenés. Yo no me rijo por las cosas que vos me das. Déjame, a pesar de eso, ser un Dios de gracia. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, Job dice, Señor, yo te había conocido de oída, mas ahora te conozco. Ahora te conozco. Viví. Y eso tiene que ver, hermano, con respecto al sufrimiento. Que usted viva. Que usted sepa que hay un Dios poderoso. Que no es un Dios que tome y saca, ¿verdad? Yo te doy, vos me das. No es un Dios de deuda, no. Es un Dios soberano, es un Dios de gracia. Es un Dios maravilloso. Y eso le abre el panorama. Eso le abre el pensamiento, hermano, totalmente de lo que nosotros creemos con respecto a esto. Y Dios está ahí para bendecirnos.